TV Televisión presenta Informativo de la Personería de Funza. Bienvenidos. Muy buenas tardes, bienvenidos al Informativo de la Personería. Hoy continuamos con el interrogatorio, si así lo podemos nombrar, con el personero delegado, el doctor Brian Amaya, que le damos la bienvenida. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rafael, buenas tardes a todos los televidentes. Bueno, mi querido doctor, hemos venido hablando de muchas situaciones importantes dentro de la personería. En el programa pasado hablamos de lo que era la estructura de la personería. Pero nos han llegado algunos informes y algunas preguntas de nuestros televidentes de qué ha sucedido con la licencia ambiental del Aeropuerto Internacional El Dorado. Como sabemos, hace unos días hubo un gran foro aquí en el municipio de Funza donde se habló y se expuso lo que es la pista 2 del Aeropuerto Internacional El Dorado. Entonces yo quiero que usted nos cuente aquí qué sucedió, primero que todo, en esa exposición que se hizo ese día, ¿sí? Y qué está sucediendo también con lo que es la licencia ambiental para el aeropuerto. Pues lo que se hizo fue una audiencia pública el día 30 de junio, la cual estuvo dividida en dos fases, 30 de junio y 1 de julio, 30 de junio en el municipio de Funza, en el Biblioparque Marqués de San Jorge, y el 1 de julio en la ciudad de Bogotá. Se dividió así por solicitud de ciudadanos de Bogotá, de Engativá, Fontibón, por la audiencia inicial que se había efectuado en la ciudad de Bogotá, donde dijeron que era bueno que las audiencias se realizaran en el lugar o en los territorios afectados por el licenciamiento. Es decir, que hicieron una parte en Funza, otra parte en Bogotá, y de esta forma el ANLA lo determinó. En la audiencia lo que se hizo fue exponer y escuchar a la comunidad, es lo que busca ese tipo de audiencias, que el juez, que en este caso sería el ANLA, que es la autoridad ambiental que se encarga de aprobar o improbar el licenciamiento, escuche de primera mano qué postura tiene la comunidad frente al licenciamiento que se pretende aprobar. Bueno, hablemos qué posición tomaron los habitantes del municipio de Funza. Pero primero quiero hacerle una pregunta, antes de que me responda esa. ¿Sí hubo una gran respuesta del municipio de Funza en esa audiencia? Sí hubo una afluencia de público, de pronto no tanto como la esperaba, pero sí hubo personas en la audiencia representando o escuchando las posturas de los ciudadanos del municipio. Es de anotar que para esta audiencia las personas debían inscribirse, no podían participar directamente en la audiencia, había que tener un proceso de inscripción para poder participar y hacerse escuchar en la audiencia. Pero no, dentro de la inscripción tenía que hablar de qué tema iba a hablar, o solamente se inscribía y exponía sus ideas. Simplemente tenía que inscribirse, aportar cuál era su ponencia por escrito y exponer la ponencia el día de la audiencia. ¿Muchos ponentes? Si hablamos de nivel general, de toda la audiencia, habían alrededor de unas 90 ponencias, más o menos. Si hablamos de Funza, habían unas 8, 9 ponencias. ¿De Funza? De Funza. ¿Y esas ponencias las expusieron aquí en el Biblioparque? En el Biblioparque, sí, señor. Ahora, ¿y cómo les fue? Pues nos fue bien. Inicialmente esa audiencia está arreglada. Hacen intervenciones las autoridades que por derecho propio pueden intervenir en la audiencia, como lo es la Procuraduría, la Personería, el señor alcalde, y una vez hechas estas exposiciones, hablan los demás inscritos. En el municipio lo que hizo inicialmente, se le otorgó un tiempo determinado ya para que la Aerocivil expusiera o hiciera un resumen sobre en qué consistía el licenciamiento. Se escuchó después al señor alcalde cuál fue la postura del municipio, después vino la personería. La postura en general, hablo por la personería municipal, si bien es cierto, no estamos en contra del progreso, estamos en contra del progreso que es demoledor y que afecta a los derechos de los ciudadanos del municipio, así como su salud. Sabemos que este proyecto es de interés nacional, pero también sabemos
que Colombia es un Estado social de derecho y que priman los derechos sobre cualquier obra y los derechos sobre todo a la salud, al bienestar y el buen vivir de los ciudadanos del municipio de Funza. Es así que esa fue la postura de la personería municipal, que lo que hicimos ver es que el licenciamiento como tal tiene unas falencias y que con esas falencias no puede ser aprobado porque no es viable. Bueno, pero ¿cuáles son esas falencias? Falencias tiene bastantes, pero algunas muy sencillas. Hablamos de las principales. Las principales son, por ejemplo, aun cuando es de anotar que este tipo de licenciamiento es una cuestión muy técnica, pues están tocando temas eminentemente aeronáuticos, ¿sí? Pero, por ejemplo, las mediciones que se tomaron en el municipio no corresponden a la realidad. ¿Por qué? Porque lo que se hizo fue tomar mediciones y las mediciones se promediaban. La norma en Colombia establece que parámetros sobre la presión de ruido, es decir que, por ejemplo, hay sectores que permiten 55 decibeles a 65 decibeles máximo, entre día y noche. Y dentro de las mediciones que se hicieron, en las que tuvimos la oportunidad de estar, cuando pasa un avión, marca incluso 89 decibeles, muy por encima de lo permitido en el país. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hizo dentro del estudio? La Aerocivil, que es quien presenta el estudio ambiental para la aprobación, lo que hace es promediar estas mediciones. Es decir, que al promediar, perfectamente les dan mediciones de 55 a 60 decibeles, pero el real no se ve, no se vislumbra en el estudio. Oiga, pero una pregunta que me nace aquí bien interesante es la siguiente. Bueno, si la Aerocivil está promediando y está diciendo que el promedio son 55 a 60, pero la realidad es que cuando llega un avión, porque eso es cuando llega el avión, sí, o despega el avión, ¿sí?, se sube a los 80 decibeles, ¿sí? Se sube a los 80 decibeles. En el país casi todos los aeropuertos están conurbados. Entonces, ¿qué va a suceder ahí? Es de anotar una cosa, Rafael. Lo que se busca con ese licenciamiento ambiental es que les aprueben las 24 horas al Aeropuerto Internacional El Dorado. Al momento que aprueban el licenciamiento a las 24 horas, el número de operaciones por hora se van a aumentar. ¿Sí? Una de las soluciones que se han propuesto para solucionar ese problema que usted menciona, pues toda vez que los aeropuertos en su mayoría están dentro de las ciudades, es cambiar los procedimientos de aterrizaje y despegue de los aparatos. El cambio de motores de los aparatos a última generación, que producen menos ruido y son más amigables con el medio ambiente. Pero eso no va a ser un costo muy alto. Pero es un costo que se tiene que ver reflejado también en la salud y en la tranquilidad de los ciudadanos, tanto del municipio como de la ciudad de Bogotá. Ahora, es algo que no es imposible. Si usted va a otros países, en otros países este tipo de normas ambientales en cuanto a la salud y al ambiente de las personas frente a los aeropuertos y los aviones son mucho más estrictas que en Colombia y se cumplen. En Colombia aún desafortunadamente vuelan aparatos que en otros lugares del mundo no pueden volar. Pero si miramos, nuestros aviones los mandan para Estados Unidos, para Venezuela, para Europa, para Oceanía. Son aparatos que están, que en este momento tienen permitido volar y tienen las especificaciones aeronáuticas idóneas para poder desplazarse a otro país. Estamos hablando de que los que están produciendo el problema son los animales, los aviones domésticos. Sí, algunos. Aquí vuelan algunos aparatos todavía, por ejemplo, DC-4, que son de hélice, que producen mucho ruido, incluso algunos aparatos de motor a reacción, pero que aún producen bastante ruido. Ahora, también es el cambio de procedimientos. Usted va a otros países y los procedimientos de aterrizaje de los aviones son mucho más pronunciados, lo que evita que haya un contacto más directo, digámoslo así, del aparato a las personas en tierra, por lo tanto se reduce el nivel de ruido. Oiga, esto sería muy bueno conseguir un ingeniero que conozca de cómo claro, van y cómo suben los aviones, ¿no? Porque dentro de las ponencias que se realizaron, hay algunas muy buenas dentro de la parte técnica, donde proponen soluciones como esas, y lo proponen desde la parte técnica.
Nosotros nos concentramos mucho en la parte, todo el mundo habla de la parte, desde la parte de salud, nos preocupa mucho la parte de salud, porque son las 24 horas, es decir, que usted va a escuchar aviones pasando de día y de noche. No, la Aerocivil no presentó dentro del estudio ambiental qué impacto va a tener las personas frente a su salud. Es decir, que, por ejemplo, lo que hablábamos ahorita, si los decibeles son de 80, 89 decibeles, y van a haber aparatos pasando cada 3 minutos, es decir, que se puede argumentar que las personas van a estar expuestas a ese nivel de ruido casi que constante. Una pregunta, si se amplía a las 24 horas, estamos hablando que en una hora están aterrizando más o menos o despegando 90 aviones, si es cada 3 minutos. Más o menos, sí. 90 aviones por 2 pistas, porque Sí. están las 2 pistas. Estamos hablando de 180 operaciones por hora. Y a eso aumentele, por ejemplo, los días como fin de año, diciembre, donde van a haber, donde en todos los aeropuertos del mundo hay congestión a nivel de aeroportuaria, por dónde van a sobrevolar los aviones. Pues espacio aéreo sí tenemos, ¿o no? Lo que sucede es que el cúmulo de aviones y aparatos para ese momento va a ocasionar que muchos de los aparatos tengan que hacer sobrevuelos por el municipio. Obviamente esto es algo que es bastante preocupante, ¿sí? Pero aquí me queda una pregunta. Nosotros tenemos un cono de aproximación al aeropuerto, Sí. que es por norma nacional, que hay que dejarlo porque estamos dentro del casco del aeropuerto. En ese cono no se pueden hacer construcciones altas, no se pueden hacer Sí. mayores de 5 pisos, ¿cierto? Pero entonces también hay que mirar que la planeación de los municipios vaya dejando ese cono, que es por donde pasa el avión, que es donde más ruido hace, despejadito. Sí, claro, pero por ejemplo, la postura que adoptó en la audiencia de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, es que el aeropuerto no había proyectado la compra de predios, por ejemplo. Que es algo muy, muy importante para que mantener a la población, digámoslo así, de una forma aislada del aeropuerto. Obviamente sí, el cono de aproximación se mantiene, sin decir que en esos lugares hayan o no puedan vivir algún tipo de población. En el caso nuestro, tenemos la vereda La Florida, donde hay personas que viven y residen en la vereda y que se ven afectadas, no solamente dentro de su salud, que es lo más grave, sino también dentro del factor económico. Toda vez que, como sabemos, todas las personas habitantes del municipio es un sector agropecuario aún, y por ejemplo en el caso del ganado lechero, de la producción avícola, se ve afectada por el ruido de los aparatos y la vibración. Bueno, eso de la producción y usted tocó un tema muy interesante que es para nuestros campesinos que aún nos quedan, Sí. que están todos colocados en ese sector. ¿Alguna vez alguien tuvo un galpón de gallinas y de pollos por ahí por los lados del cono de aproximación, lo que es por los lados llegando a la punta donde antes era la leche de la finca? ¿Usted se acuerda que eso es saliendo para la punta? Y él decía que, la persona decía que sus gallinas vivían estresadas, que cada vez que llegaba el veterinario las gallinas, pero ¿por qué las gallinas estresadas? No, es que los ruidos de los aviones, y cuando pasaba un avión más bajito de lo normal, los pollos se arrumaban y se ahogaban un poco. O sea, no se podía tener, no se puede tener esa clase de mercado, digámoslo así, porque es un mercado, Sí, claro. sobre ese cono de aproximación. No, y también sobre los animales, sobre las vacas, que producen la leche también. Produce estrés. ¿Producen ese mismo estrés? Sí, sí, ya hay estudios en otros países. Un país que está muy adelantado sobre todo el impacto aeronáutico es Alemania. Si uno revisa los estudios que han hecho los alemanes frente a todo este impacto frente a los seres humanos y a los animales, esos son estudios médicos que están probados en muchas partes del mundo. Es más, incluso en el municipio, la alcaldía municipal, dentro de algunos proyectos productivos que entregó al sector de la Florida, habían producción de huevos, y los proyectos no dieron ningún tipo de resultado
hasta tanto no trasladaron los animales a un sector en el cual no hubiese ruido de los aparatos. Es decir que nosotros somos el vecino del Aeropuerto Internacional El Dorado, pero no vemos un beneficio directo de nuestro vecino. Bueno, hablando del beneficio del vecino, entonces hay que decir es que al vecino le hacen falta campañas para enseñarle a las personas a hacer otra clase de oficios y que no tengan esta clase de animales, porque son los que van a dañar. ¿Sobre la agricultura algún impacto? Pues hay estudios en los cuales los motores producen benceno o algún tipo de gases que pueden en algún momento afectar la salud y obviamente también los cultivos. Por eso decía Rafael que nosotros o el municipio como tal no ve un beneficio directo ni indirecto del funcionamiento del aeropuerto. Porque por ejemplo si usted va al sector de la Florida, si bien es cierto estas vías son veredales, están muy deterioradas y gran parte de este deterioro se debe a los vehículos que ingresan al Aeropuerto Internacional El Dorado por las obras que se realizan dentro, ¿sí? Estas volquetas, estos vehículos pesados son los que en su mayoría tienen muy deteriorada la vía y no hay unos acuerdos para mantener hidratada la vía, pero ellos en realidad no es que lo hagan con mucha frecuencia. Por ejemplo, si hablamos de vías, no hay que se vea un aporte del aeropuerto frente al sector en el que incluso ellos están. Es de precisar que el aeropuerto frente a la segunda pista y algunas construcciones se encuentran en el municipio de Funza, dentro de terrenos del municipio. Eso es una situación que el señor alcalde también dio a conocer en la audiencia, que por ejemplo estando la pista en terrenos del municipio, el aeropuerto no paga impuestos. No le paga impuestos al municipio. Es decir que nosotros como municipio y como comunidad no estamos viendo ningún tipo de beneficio. Pagar al menos el predial. El municipio se encuentra en ese momento con sus abogados mirando porque según eso el aeropuerto le paga todo a Bogotá. Es decir, que si nosotros no estamos viendo un beneficio ni directo ni indirecto. Ahora bien, el aeropuerto tampoco ha hecho, por ejemplo, campañas de fortalecimiento en cuanto a la parte de seguridad o apoyo, por ejemplo, al cuerpo de bomberos. Hace más o menos 4 o 5 años, si no estoy mal, fue cuando cayó el avión en el municipio aquí, en nuestro vecino Madrid. Si bien es cierto, en el estudio de impacto ambiental presentado por la Aerocivil, un accidente aéreo es de una muy baja probabilidad. Al momento de aprobarse las 24 horas y aumentar el número de operaciones por hora, obviamente el riesgo va aumentando y no estamos exentos de un accidente aéreo. Y nosotros como cuerpo de bomberos, por ejemplo, no tenemos cómo atender un incidente de estos, porque los bomberos no tienen el equipo para atender un incidente y igual no podríamos atenderlo a nivel de salud tampoco, porque si es un avión de pasajeros que lleva 200 personas, en este momento ninguno de los municipios cercanos ni Funza estamos en capacidad de atender 200 personas en un solo incidente. Coparía nuestra capacidad, no tenemos un área de quemados, ¿sí?, para atender una actividad de estas. Y el aeropuerto no ha hecho ningún tipo de campaña ni apoyo al municipio frente a este tipo de actividades. No, y lo otro es que si van a venir los bomberos del aeropuerto a que no paguen peaje, no nos dejan pasar. Entonces van a demorar mucho más tiempo. Uno, eso. Y si usted mira, nosotros estamos pegados al aeropuerto, pero para llegar al aeropuerto perfectamente con los trancones de la 13 son 2 horas. Facilito. Bueno, pero la postura de Funza fue no a la licencia ambiental. Esa fue la postura general de Funza. Sí, no a la licencia ambiental. Como quiera que el licenciamiento no toca puntos álgidos, como por ejemplo eso. Ellos no hicieron un censo de habitantes del sector de la Florida, por ejemplo. Si usted no tiene un censo de personas, ¿cómo sabe qué personas en algún momento se pueden ver afectadas por su funcionamiento? No hay un estudio de qué impacto en nivel salud van a sufrir las personas por el funcionamiento del aeropuerto, ¿sí? Sin parámetros tan importantes como este, el licenciamiento no puede ser aprobado.
Esa es la postura del municipio, es la postura de la personería municipal. Bueno, yo le voy a hacer una pregunta, no sé si la personería estuvo, pero la personería también estuvo en la reunión que se hizo con las personas de Fontibón y Engativá, y también asistió a la personería Sí, nosotros venimos trabajando desde hace más o menos unos 2 años en el tema del aeropuerto. Es de precisar que... Pero yo le quería preguntar antes, y perdone que le interrumpa, pero esas ponencias que se hicieron en Engativá, Fontibón, todos los barrios que están conurbados, porque esos barrios están conurbados con el Aeropuerto Internacional del Dorado, ¿también colocaron las mismas posturas de FUNSA, no a la licencia ambiental? Sí, por regla general, el Bogotá y estos barrios están en contra del licenciamiento. Obviamente el licenciamiento es uno, pero pues ellos tienen puntos de vista frente a la problemática que viven diferentes, aun cuando hay puntos convergentes como el ruido, la vibración. Es de pensar que a Fontibón en algún momento le hicieron algunas viviendas, aislamientos, etcétera. Pero según lo que dicen las personas de Fontibón, no fue algo que en realidad sirviera, como quiera que lo que no hizo... fuera de alto impacto frente al ruido. Exactamente, pero no fueron paliativos que no tuvieron mayor incidencia. Entonces obviamente ellos tampoco están de acuerdo con el licenciamiento, sobre todo de la forma en que lo están planteando, porque si lo plantearan de una forma correcta, tocando todos los puntos, habría una aprobación, pero obligaría al Aerocivil a hacer cambios drásticos del funcionamiento y los procedimientos de los aparatos en Bogotá. Qué problema que se le viene para la capital de la República, y también se nos va a venir a nosotros también con la segunda pista que está proyectando el gobierno nacional entre FAC y Madrid. En realidad no es una pista, eso es otro aeropuerto, está contemplado como el Dorado 2. Sí, pero es el mismo Dorado. O sea, yo siempre he querido hacer esta pregunta: ¿el aeropuerto de quién es? A ver, el aeropuerto a nivel aire lo maneja la Aerocivil, ¿sí? Y a nivel tierra lo tiene un concesionario que se llama OPAI. Obviamente son los dos principales, ahí también tiene que ver el Ministerio de Transporte, una serie de entidades, pero en regla general todo lo que tiene que ver con aire es Aerocivil, funcionamiento tierra es OPAI, que es el concesionario. La Aerocivil cobra unas cosas y OPAI cobra otras. Es en este momento, digámoslo, es el administrador. OPAI es quien administra toda la parte tierra, todo el funcionamiento del aeropuerto a nivel tierra lo maneja OPAI, que es un contratista, digámoslo así. Entonces vamos a preguntar, voy a hacer la pregunta: lo que son industria y comercio y digamos impuestos, impuesto del predial y todos los impuestos que se pagan, lo paga es OPAI. Sí, es quien está encargado de tener la parte tierra, es como un administrador, digámoslo de esa forma. ¿Y cuánto tiempo va a estar OPAI ahí? En este momento no sé por cuánto tiempo está el contrato de concesión, pero yo creería que es bastante largo. Bastante largo. Más con las obras que se vienen haciendo de actualización del aeropuerto internacional. La pregunta es, si el aeropuerto 2, que va a ser otro aeropuerto según usted, y bueno, yo no tengo mucho conocimiento si va a ser, pero a nosotros lo han vendido como la pista alterna, ¿sí? La pista alterna. ¿Ese aeropuerto va a tener impacto sobre el municipio de Funza? Sobre el municipio de Funza, sobre el municipio de Madrid y Mosquera. ¿Y Faca no? También tiene incidencia. En realidad son los tres municipios se van a ver afectados, van a tener algún tipo de impacto por el funcionamiento. Por el funcionamiento. Claro. Pero eso ya está aprobado y ya lo van a empezar a hacer. Hace más o menos en junio, si no estoy mal, la Aerocivil entregó la licitación para ese aeropuerto. Ahí viene la siguiente pregunta. Si yo consigo la licencia para el aeropuerto 1,
que es el Dorado, el que siempre hemos conocido, el que lleva funcionando más de una década, más de 50 años ahí, que está funcionando. Y le doy la licencia a este, ¿me va a funcionar para la licencia del 2? No, los licenciamientos son independientes. En este momento, como quiera que hasta ahora está en el proceso licitatorio, es más, creo que como lo mencioné, ya lo entregaron porque solo revisé, el licenciamiento sería totalmente diferente, porque serían dos terrenos y predios, dos instalaciones Diferentes. en ubicaciones diferentes. ¿Cómo se van a llamar lo mismo? Pues yo puedo utilizar la licencia de este para el otro. No. Siendo aquí abogado del diablo, ¿no? Sí, no, pero de hecho, dentro de las reuniones que se estuvo con el ANLA, ellos manifestaban que el licenciamiento es solamente para el aeropuerto El Dorado, el que funciona en la actualidad, que del otro aeropuerto no pueden hablar porque en ese momento, para ese momento, ni siquiera se había entregado ningún tipo de licitación. Bueno, pero entonces continuemos hablando. La posición de FUNSA fue no a la licencia ambiental del Aeropuerto Internacional El Dorado. Sí. ¿En su segunda pista o en las dos pistas? La ampliación del funcionamiento de la segunda pista, que es la que de pronto nos afecta más directamente. Sí, que es la que llega ahí al lado de Engativá, no, sino al lado de, ¿cómo se llama ese barrio? Acá en Fontibón, al lado derecho. Atahualpa, que es la que llega por los lados de Atahualpa, que es la pista número 2, que fue donde nos corrieron el río Bogotá y todas esas cosas. Ese tipo de situaciones también se dieron a conocer en la audiencia. Si bien es cierto lo que se está mirando en la parte aire, digámoslo así, habían puntos que había que tocar que eran muy importantes, como el que acaba de mencionar, el aeropuerto internacional tuvo que correr el río Bogotá ya hace bastante tiempo, lo corrió hacia el lado del municipio de Funza. Ellos ya tienen terreno sobre Funza, porque creo que los mojones no los corrieron. De hecho, hay varias instalaciones en el aeropuerto que están en el municipio. La petar del aeropuerto se encuentra en el municipio, parte de la pista está en el municipio, sí, creo que alcanza a entrar el sector que tienen para pruebas de motores, también está en el municipio. Eso es por una visita de inspección que hizo la personería del aeropuerto. Porque los planos originales los debe tener el municipio, ¿no? Los planos originales de Funza, ¿no? Cuanto al mapa, sí, eso está claramente definido. Claramente definido, porque a nosotros nos llevaba del límite con Bogotá el río Funza o río Bogotá. Pero como no lo corrieron, entonces yo pensé que se han robado ese pedacito. Ahora hay otra situación. Al momento que corren el río, frente a la sentencia que salió hace poco del río Bogotá, lo que nos genera es más responsabilidad, como quiera que nos metieron hacia el río, y la sentencia habla que el nivel de responsabilidad hace referencia también a que tanta injerencia tiene cada territorio en el río, ¿sí? Vuelvo y reitero, como quedó claro en la audiencia, el municipio no está viendo ningún tipo de beneficio, y el licenciamiento, de la forma en que fue pasado a la ANLA para la aprobación, tiene unos vacíos que son muy graves y no contempla unas situaciones que son esenciales. Nosotros no tenemos que esperar a que aprueben el licenciamiento y el día que haya un accidente aéreo y no tengamos cómo reaccionar, ponernos a pelear con ellos por qué no se hizo, por qué no se contempló. Y lo que se ha buscado desde hace 2 años es eso. Es de anotar que el municipio como tal, nosotros fuimos quienes logramos prolongar la aprobación de ese licenciamiento. Diciéndolo en otras palabras, usted, el municipio como tal, fue el que logró detener la aprobación definitiva de ese licenciamiento. Sí, hace 2 años. La etapa en la que está el proceso hoy era la misma en que estaba hacía 2 años. Cuando nosotros nos dimos cuenta de la aprobación del licenciamiento, es porque llegaron unas personas de la Aerocivil aquí a hacernos unas socializaciones y solicitando la ayuda de la personería del municipio para convocar personas para una socialización en el parque, en el biblioparque. Bueno, pero sigamos a lo estrictamente que estamos hablando, que es la audiencia pública. Dentro de la audiencia pública quedaron claros los puntos de vista del municipio. Sí, bastante claros, sí, los de la comunidad, las personas de la comunidad que registraron sus ponencias, las expusieron, obviamente dentro del tiempo que fue corto.
es de anotar que si bien el tiempo fue corto y muchos, se hizo como un resumen de la ponencia escrita iba al proceso y y se toma en cuenta en su totalidad dentro del proceso, aun cuando el día de la audiencia, por las cuestiones de tiempo, no se haya alcanzado, o bien sea leer todo o exponer todo. ¿Cuánto tiempo le daban? El tiempo era bastante corto. Se daban 8 minutos para las autoridades públicas y 4 minutos para las demás personas. La única persona o entidad que tuvo más tiempo, porque manejaba una parte técnica, fue la Corporación Autónoma Rental de Cundinamarca. A ellos, si no estoy mal, les dieron 20 minutos. ¿Y la posición de la corporación cuál fue? Que, como lo manifesté, igual que el licenciamiento tiene falencias con las cuales no se puede hacer la aprobación. Ese es el punto de vista de la autoridad ambiental. Ese fue que desde el nivel eminentemente técnico analizaron el licenciamiento desde el punto de vista técnico y encontraron que con las falencias que tiene, ellos no avalan desde el punto de vista ambiental que se apruebe la licencia. Que se apruebe la licencia ambiental. Y en últimas, ¿quién da esa licencia? En ANLA. ¿En Lala? ANLA. ¿Lo que es? Es el ente encargado del licenciamiento ambiental de cualquier megaproyecto. Ellos están divididos en la parte, por ejemplo, de petróleo, de tierras, etcétera. Entonces ellos son la máxima autoridad de aprobación de licenciamiento ambiental, son ellos. En el país. En el país, sí. Son ellos. Y ellos no se han pronunciado todavía. No, tienen 30 días a partir de la finalización de la audiencia para emitir concepto. Estamos esperando en este momento que definan. ¿Cuándo se terminaron esas audiencias? El 1 de julio. O sea que por eso ya era haber salido. Sí, estamos a... Son 30 días hábiles. Hábiles, sí. Siempre que hablemos de días son hábiles, pero... Entonces son 60, porque casi siempre claro. cuando estaban a 45 días casi. Sí. Entonces estamos a puertas de saber qué va a pasar con ese licenciamiento. Bueno, vamos a suponer que el ALA dice no hay licencia por el momento. El ALA saca algunas correcciones que se tienen que hacer dentro de la ponencia de ese licenciamiento. Sí, ellos sacan un acto motivado indicando por qué no se otorga el licenciamiento. ¿Esto qué obligaría? Obligaría a la Aerocivil a tener que volver a hacer el estudio de impacto ambiental, todo el estudio de impacto ambiental, subsanando los ítems que la autoridad ambiental le indique, como es, por ejemplo, si fuese el caso, hacer las socializaciones, hacer el censo de población, cambiar el tipo de mediciones de ruido, si es del caso, y volver a pasar el proyecto a aprobación. Obviamente lo que infiere esto es que esto les va a tomar mucho tiempo. Es decir, que el funcionamiento del aeropuerto se demoraría perfectamente 2-3 años, depende cómo ellos vuelvan a contratar, a qué empresas van a contratar para hacer los estudios, si es que se los llegan a negar. Pero si es que se los llegan a negar. Es lo que nosotros esperamos, pero no es una decisión que nosotros, hablo como personería, hicimos el trabajo que nos correspondió, pero es una decisión que depende de un tercero. Sí, yo sé que es una decisión que depende de un tercero, pero hay posibilidades de que el ALA diga no. Con lo que se presentó en la audiencia y todas las pruebas que presentó tanto Fontibón como el municipio de Funza, sí hay posibilidades. Sí, ¿en qué porcentaje? ¿Un 60-40 por ahí? No, nosotros no podemos hablar de porcentajes porque es una... Lo que usted espera, usted puede decir, no, pues yo espero, nosotros creemos, porque es lo que nosotros creemos, estuvimos sobre un 60, ellos en un 40, podemos ganar, o en un 70-30. Pues yo podría decir que estuvimos en un 70-30, pues las falencias que se encontraron son bastante álgidas, ¿sí? Pero obviamente... O sea, que las falencias son bastante evidentes. Evidentes, sí.
y con las falencias que existen, no se podría aprobar. No sé, hay actividades como ellos proponen sanciones para las empresas aeroportuarias, así como a los pilotos que no cumplan con los procedimientos de aterrizaje o despegue. Bueno, no se ha sancionado a ningún piloto hasta el momento en el país. No, a ninguno, por incumplimiento de procedimientos no. Pero es que esos procedimientos no se han hecho entonces. Hay algunos procedimientos establecidos, pero como quiera que no hay valga la redundancia, un procedimiento sancionatorio en contra de las aerolíneas o los pilotos, pues no se ha hecho mayor cosa. No se ha hecho mayor cosa. Bueno, doctor, vamos entonces a presentar el video que muy amablemente nos cede la Aeronáutica Civil para mostrarles a todos nuestros televidentes cómo fue el desarrollo de la ampliación de las pistas y la nueva construcción que hicieron en el aeropuerto El Dorado, para que así nos hagamos nosotros más una idea de lo que está sucediendo en el aeropuerto. Sí, claro. El video lo que muestra es las construcciones, las obras realizadas en el aeropuerto. Todas estas obras son tendientes a aumentar el horario de funcionamiento y se evidencia el número o el aumento en los aparatos y por tiempos. Es un video que es la Aerocivil, y para que sea más claro para los televidentes. Bueno, entonces los dejamos con el video y ya regresamos aquí para la despedida.
Bueno, doctor, muy interesante su video, muy interesante, ya se vio cómo y se ve cómo es la ampliación del aeropuerto y esperamos que la personería siga ahí trabajando sobre la licencia ambiental y sobre el beneficio de todos los funzanos. Para eso estamos, esa es nuestra función, y por ejemplo en el tema en concreto es representar a la ciudadanía, a la comunidad funzana y defender sus derechos. Para eso es que estamos. Doctor, muchas gracias, y a ustedes, señores televidentes, muy amables por haber estado con nosotros acá en el informativo de la personería, y nos vemos en 8 días. OTV Televisión presentó el informativo de la Personería de Funza.